10 animales que se negaron a ser domésticos. Vamos a ver, el video pertenece a Curioso Ben, ¿vale? Hola mis curiosos, sean todos Es un toro, el toro, cuidado, el toro te cacha. bienvenidos a un nuevo video. Los humanos hemos intentado domesticar todo tipo de animales. Con algunos tuvimos bastante éxito a lo largo de la historia, pero con otros fue prácticamente imposible. Número 10. Hace más de 2000 años, dos grandes 2000 años, o sea, prácticamente estamos hablando de que una década, 2 décadas. potencias tuvieron la misma idea. Egipto y Cartago querían domesticar al elefante africano y usarlo como arma de guerra. Una especie de tanque viviente, enorme y poderoso para aplastar a sus enemigos. Lo intentaron durante años, pero por más que quisieron, fue imposible. El sueño era tener ejércitos enteros de elefantes. El problema es que un elefante no obedece como un caballo. Es un animal salvaje y es gigantesco. Nadie puede obligar a una bestia de 5 toneladas a hacer lo que tú quieres. En pleno combate, con tanto ruido, Prácticamente te estás enfrentando a un animal que prácticamente no sabe en cómo va a ser su reacción. el elefante se asustaba, y un elefante asustado no sigue órdenes, entra en pánico. Muchas veces se daba la vuelta y pisoteaba a sus propios soldados, así que guiarlos en la guerra era casi imposible. El más grande y fuerte, el elefante africano, era el peor de todos. Era tan difícil de manejar que tuvieron que rendirse. Al final se conformaron con elefantes más pequeños, un poco más dóciles, pero ni así lograron controlarlos de verdad. Con el tiempo, la idea del ejército de elefantes se abandonó. Es que prácticamente lidiar con elefantes no debe ser fácil. Imagínate, un animalote, loco, un animalote que prácticamente si te duerme, ay papi, usted pasa para una mejor vida. Por completo. Hoy vemos elefantes tranquilos en zoológicos, pero solo tienen sus instintos dormidos. No es que estén domesticados. Al elefante africano, el ser humano jamás ha podido dominarlo. Número 9. En el año 1910, Estados Unidos tuvo una idea insólita. Querían criar hipopótamos en granjas como si fueran cerdos gigantes. La meta no Madre, un hipopótamo, no manches, era solo domesticarlos, sino también tenerlos para comer. En aquellos años faltaba carne barata en el país y el hipopótamo era enorme y lleno de carne. Sonaba perfecto sobre el papel, pero pronto se dieron cuenta que era imposible, porque el hipopótamo no tiene nada de un animal de granja. Es uno de los animales más peligrosos y agresivos del planeta. Un macho puede pesar varias toneladas y a pesar de su tamaño es rapidísimo y ataca sin ningún aviso. De hecho, mata a más personas que casi cualquier otra fiera de África, y en el agua es todavía peor. Ataca todo lo que invade su territorio. ¿Cómo ibas a criar algo así en una granja? No puedes acercarte a alimentarlo, tampoco puedes encerrarlo porque rompe cualquier cerca, y no puedes confiar en él ni por un segundo. Un cerdo se deja manejar, por supuesto, pero el hipopótamo jamás. Es territorial, explosivo y siempre está. No, es que prácticamente con esa bocota que tiene, con esa bocota que tiene, eso no, mano. Usted rapidito. La defensiva. Cualquier persona que se acercara estaría en peligro de muerte. Así que la idea se abandonó por completo. Querían un cerdo gigante para comérselo y domesticarlo, pero lo que tenían enfrente era una máquina de matar. Patrañas. Un coeficiente intelectual por la No, mano, porque que te sientes tan solo. Porque publicity. Bájate de ese hipopótamo. Ya te dije que no puede ser tu mejor amigo. Número 8. El avestruz parecía el reemplazo perfecto del caballo. Por eso, durante Pero el avestruz no es tan peligroso, sí. de 100 años intentamos domesticarlo y criarlo en granjas. Incluso trataron de montarlo como si fuera un caballo veloz, pero jamás pudimos domesticarlo de verdad. Al principio, ¿Cuánto podrá correr un avestruz? ¿Cuánto será lo máximo? la idea parecía prometedora. El avestruz es el ave más grande del mundo y corre a 70 kilómetros por hora. Así que 70 kilómetros por hora, no manches, mano. Es como si fueras una motocicleta. lo criaron por sus plumas, por su carne y hasta para carreras. En lugares como Estados Unidos y Sudáfrica, montarlo se puso de moda. Pero muy pronto apareció un problema, y es que el avestruz nunca dejó de ser un animal salvaje y nervioso. Un macho puede volverse agresivo de un momento a otro. Su patada es tan potente que puede llegar a matar a una persona. Por eso, en las granjas hay que acercarse a él con muchísimo cuidado. Pero hay algo todavía más de fondo. El cuerpo del avestruz no está hecho para cargar peso. Sus patas y sus huesos sirven para correr, no para llevar a nadie encima. Montarlo los lastima y él lo rechaza. Es que el ser humano se inventa unas cosas que prácticamente solo a nosotros se nos ocurre. Montar un avestruz, un ave,
por instinto, así que jamás se convirtió en un animal manejable. Hoy sigue en las granjas, pero nunca lo domesticamos. Lo criamos, por supuesto, pero jamás fue utilizado para lo que se pretendía al principio. Número 7. Hace más de 4000 años, en Egipto, se empeñaron en domar a la hiena rayada. Lo probaron durante generaciones, pero jamás pudieron domesticarla. Y lo sabemos por las escenas que dejaron grabadas en sus tumbas. En ellas se ve a la hiena tumbada de espaldas con las patas amarradas. Un hombre le está metiendo la comida en la boca, y como nunca pudieron domesticarlas, se cree que terminaban engordándolas para comérselas. En otras imágenes lo intentaron distinto, con correa, como perros de caza, pero tampoco funcionó. La idea tenía lógica, y es que los egipcios ya habían domesticado al gato, al burro y al ganso, así que pensaron que la hiena sería uno más en la lista, pero se equivocaron. Basta mirar No creo, la hiena es peligrosa. La hiena yo creo que es uno de los animales más fieros que puede existir. las escenas para entender por qué. Porque a un animal domesticado no necesitas atarlo para darle de comer. La hiena rayada es un animal solitario, no vive en grupo ni sigue a ningún líder. Por eso nunca aprendió a obedecer a los humanos. Comen como un monstruo, casi un tercio de su peso de una vez, así que mantenerla costaba una fortuna. Su mordida puede partir huesos enormes. Al final, los egipcios, al ver todo esto, mejor se dieron por vencidos. Las ataron, las alimentaron y las encerraron. Estas fieras nunca pudieron ser domesticadas. Número 6. En el año 1904, el gobierno de Estados Unidos quiso convertir a la cebra en un caballo. La idea era simple, utilizarlas para montar y para cargar, igual que a un caballo normal. Lo intentaron, pero fue imposible y terminaron abandonando el proyecto, porque la cebra Es que la cebra prácticamente es una similitud de una combinación como de burro y caballo, ¿no? Algo así, ¿no? Pero con rayas. no es un caballo con rayas, es uno de los animales más agresivos que existen. De hecho, en los zoológicos hiere a más cuidadores que cualquier otro animal. Cuando muerde, Tan bonita que se ven, ¿no? Tan bonita que se ven así rayaditas como un dálmata, pintaditas. no te suelta, y su patada puede romperle la mandíbula a un león. Todo esto tiene una explicación. La cebra vivió millones de años rodeada de leones y de hienas, por eso nunca baja la guardia. Siempre está lista para huir o para atacar. Ese miedo la vuelve imposible de controlar. Está tan alerta que cuando intentan atraparla con un lazo, lo ve venir y lo esquiva con la cabeza. Ni los mejores vaqueros logran capturarla, o al menos no es tan sencillo como esperaban. Si se siente encerrada, entra en un pánico tan fuerte que puede morir de puro estrés. Un caballo aprende a confiar en las personas. La cebra, en cambio, siempre nos va a ver como una amenaza. Puedes domar a una. Es que prácticamente hemos evolucionado tanto con los animales que ya reconocemos quiénes son los que se dejan controlar y quiénes no. ¿Me entienden? Al punto que voy. O sea, son muy pocos los que se dejan controlar. Con mucho esfuerzo, pero jamás se va a convertir en ese caballo que Estados Unidos quería. Tengo hambre. Benny, ¿a dónde vas con ese lazo y ese sombrero de vaquero? ¿Qué estás tramando? Número 5. Durante miles de años quisimos convertir al guepardo en una especie de gato gigante, un felino El leopardo es otra cosa. manso que viviera con nosotros y que nos hiciera compañía. Reyes y faraones lo intentaron una y otra vez, pero por más que quisieron, fue imposible. La razón es más curiosa de lo que parece. Amansar a un guepardo en realidad era la parte fácil. Es dócil, se encariña con la gente y hasta se deja acariciar. El verdadero problema llegaba después, porque el guepardo casi nunca se reproduce en cautiverio. Y ahí está toda la diferencia con un gato. Un gato se cría en casa, tiene crías y se vuelve parte de la familia. Con el guepardo eso jamás pasaba. Encerrado simplemente se negaba a tener crías. Solo se reproduce en libertad, lejos de las jaulas. Así que cada guepardo, entre comillas, domesticado en la historia, tenía el mismo origen. Era un animal salvaje que había sido capturado y obligado a vivir junto a un humano. Por eso nunca existió un guepardo doméstico de verdad. Para tener uno nuevo, siempre había que volver a atraparlo en la naturaleza. Los gatos nacen y crecen en tu hogar. Wow, imagínense atrapar un leopardo y debe ser peligrosísimo. Guepardo, en cambio, nunca dejó de pertenecer a los salvajes. Por más que quisimos, jamás pudimos convertirlo en una mascota. Número 4. En Sudáfrica intentaron domesticar al búfalo africano. Querían convertirlo en un animal de granja. Pasaron varias generaciones probando diferentes métodos, pero ese animal jamás se dejó domesticar. Al principio, la idea parecía perfecta. El búfalo es grande, come pasto y se parece a una vaca enorme. Por eso lo llevaron a granjas y a reservas para criar. El problema es que nunca pasó de ser una bestia salvaje encerrada. Y eso se debe a dos razones muy claras. La primera es su carácter, porque no se calma ni aunque lo captures. Sigue siendo explosivo y rencoroso, y un macho Prácticamente un búfalo es como un toro, ¿no? Pero el doble de bravo. Prácticamente un búfalo,
otra máquina. Pueden vestirte sin ningún motivo. De hecho, son responsables de la muerte de unas 200 personas al año. Por eso nadie logra manejarlo. En las granjas los tienen que dormir con dardos para moverlos. La segunda razón es más silenciosa, y es que el búfalo carga con las mismas enfermedades que las vacas. Si los juntas con ellas, se las contagia a todas. Así que ni siquiera podían mezclarlo con el ganado de verdad. Y aquí está lo irónico. Su pariente asiático, el búfalo de agua, sí se domesticó hace más de 5000 años. Ese ara los campos y da leche sin problema. El africano, en cambio, nunca pudo ser domesticado. Número 3. En los años 30, la Unión Soviética intentó crear a un caballo del Ártico. Lo probaron durante años con mucho empeño, pero por más que quisieron, nunca pudieron conseguir. La idea era utilizar alces, y no era ninguna locura. Son enormes, fuertes y se mueven por la nieve profunda sin hundirse. Querían soldados capaces de montarlos y cruzar el hielo donde el caballo fallaba. Así que empezaron a capturarlos y a criarlos en granjas. Pero muy pronto chocaron con un muro imposible. Y es que el alce no es un caballo grande, es un animal que simplemente no soporta vivir bajo control. En cuanto lo encerraban en un corral, se enfermaba por una herida, sino de puro encierro. Su cuerpo no aguanta estar atrapado. Además, el alce es solitario de nacimiento. No viven en manadas ni siguen a ningún líder, así que nunca obedecían a los humanos. Y por si fuera poco, tampoco se quedan quietos. Necesitan recorrer grandes distancias o se enferman. Al final, los soviéticos tuvieron que rendirse, dejaron de forzarlo y simplemente lo soltaron. Hoy quedan unos pocos alces mansos en una granja rusa, pero entran y salen cuando quieren, porque nunca han dejado de ser salvajes. Número 2. Durante más de 1000 años, los egipcios intentaron tener al babuino bajo su control. Probaron una y otra vez con distintos métodos, pero nada funcionó y jamás lograron domesticarlo. Todo empezó porque para ellos era un animal sagrado. Representaba a Thoth, su dios de la sabiduría, y por eso lo querían cerca. El primer problema es que el babuino ni siquiera vivía en Egipto. ¿Subieron esa bocota? Madre. Representaba a Thoth, su dios de la sabiduría, y por eso lo querían cerca. El primer problema es que el babuino ni siquiera Miren eso, miren. Parece la boca de mi prima cuando se va a meter la hamburguesa a la boca. vivía en Egipto, así que tenían que traerlo desde muy lejos, desde el Cuerno de África, y en cuanto lo tenían enfrente, chocaban con su verdadera naturaleza, porque el babuino es un primate salvaje, fuerte y muy agresivo. Sus colmillos son tan grandes que pueden herir de gravedad a una persona. Para solucionarlo, intentaron algo horrible. Les quitaban los colmillos solo para poder acercarse a ellos sin peligro, pero ni así lograban dominarlo. Y es que este animal trepa por cualquier pared y escapa en segundos. Para que no huyera, terminaban encerrándolos en cuartos oscuros sin nada de sol. Y ese fue el mayor fracaso de todos, porque sin luz y mal alimentados, los babuinos se enfermaban y sus huesos se deformaban. De hecho, los esqueletos que se han encontrado muestran cuerpos maltratados y retorcidos. Los veían como dioses, pero los tenían viviendo como prisioneros. Nunca pudieron domesticarlos. ¡Maldita basura! Ven. ¿A dónde vas con esos babuinos salvajes? Déjalos en paz. Número 1. Hace más de 100 años, los colonos de Norteamérica pensaron convertir al bisonte en una vaca. El bisonte es otra cosa, loco. El bisonte es como un toro combinado con rinoceronte y un sinfín. Vaca gigante. La idea parecía perfecta. Querían criarlos en granjas para tener carne y para que tirara del arado, igual que una vaca o un buey. Lo intentaron con varias técnicas, pero fue imposible, porque el bisonte no es una vaca peluda. Es una tonelada de músculo puro y un animal completamente salvaje. Se ve tranquilo, pero explota sin ningún aviso. En un segundo pasa de comer pasto a embestir todo lo que tenga enfrente. Y cuando se lanza, no hay nadie quien lo pare. Corre a más de 60 kilómetros por hora y salta cerca de casi 2 metros como si... prácticamente igual a la pata de garza, ¿no? Nada. No puedes arrearlo, no puedes tocarlo y no puedes encerrarlo como a una res. Hasta trataron de cruzarlo con vacas para calmar su carácter, pero esas crías nacían débiles o estériles y el plan también fracasó. Al final tuvieron que rendirse. Hoy sí existen granjas de bisontes para carne, pero no están domesticados. Son animales salvajes detrás de muros de acero. Para moverlos hay que utilizar portones a control remoto porque acercarse es muy peligroso. Querían una vaca gigante y mansa, pero el bisonte nunca dejó que lo convirtieran en eso. Ahora cuéntame, ¿cuál de todos estos intentos? Wow. Bueno, mi gentita, ya llegamos al final de la video reacción. Yo espero que les haya gustado. Suscríbete, que vamos empezando poco a poco en este canal. Así que, pues, nos vemos hasta un próximo video.